Buenos días, hermanos. Hoy 30 de mayo la Iglesia celebra la memoria de San Fernando, rey de Castilla y de Aragón, rey de España. Fernando III nació en 1198, era hijo de Alfonso IX, rey de León, y de Berengaria, la hija mayor de Alfonso III de Castilla. Tía suya, hermana de Berengaria, fue Blanca de Castilla, madre de San Luis de Francia. Berengaria hubiese debido heredar el trono de Castilla a la muerte de Enrique, su hermano, pero prefirió ceder sus derechos a su hijo Fernando, quien tenía entonces 18 años. En 1217 Fernando fue coronado rey de Castilla, la corona que su madre había renunciado a favor de él, la heredó y se convirtió en el rey de Castilla. En 1230 heredó la corona de León, y aunque sin poder evitar una guerra civil, ya que muchos se oponían a la unión de los dos reinos, Castilla y León, supo reunir y poner de acuerdo y en paz los reinos de los que él era rey, a saber, los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y León. Eligió como consejeros a los hombres más sabios del Estado. Se ocupó de administrar estrictamente la justicia y tenía mucho cuidado en no sobrecargar a sus vasallos, a sus súbditos, a sus conciudadanos, con impuestos que supusieran una carga grave para ellos y su economía. Y así, temiendo a Dios y temiendo faltar a la caridad a sus conciudadanos, se hizo acreedor del respeto y de la devoción de su pueblo. De tal manera que se llegó a decir una vieja dicho como una maldición, que prefería la guerra con los moros antes que una maldición de una viejita pobre de su reino. Siendo un hombre de gran fe, de piedad y amor a Dios, decidió hacerse terciario franciscano. En él se encontraron unidas las más difíciles virtudes, a saber, el valor con la piedad, la prudencia con la audacia. También en su vida familiar fue bastante bendecido por el Señor, pues casado sucesivamente con dos dignísimas mujeres, primero con Beatriz, con la que estuvo 15 años casado. Ella era la hija de Felipe, el rey de Suabia en Alemania, y una de las princesas más virtuosas de la época. Dios los bendijo con 7 hijos, 6 príncipes y una princesa. Pero Beatriz murió después de 15 años de matrimonio y Fernando se casó, a propuesta de su tía Blanca de Castilla, con Juana de Ponthieu. Si bien fue un hombre bendecido por Dios en su vida, donde más afortunado estuvo fue en las guerras que hizo contra los sarracenos, contra los musulmanes, que ocupaban gran parte de la península de España ibérica, que desde el año 711 ocuparon y conquistaron el territorio cristiano. Penetrando por Andalucía, ocupó y conquistó primero Córdoba, después el reino de Murcia, y así Jaén y Sevilla finalmente. Llevó hasta a las costas de África a los moros y fue llamado con el título de Terror de los Moros. Solamente le quedó el territorio de Granada por conquistar. Él entendió como voluntad de Dios y obligación suya la reconquista, de ahí sus continuas guerras y luchas contra los musulmanes, consiguiendo antes de su muerte devolver a la fe cristiana toda la península, a excepción del reino de Granada y el territorio de Alicante. El grito de batalla de sus tropas sonaba de un modo recio en todo el Mediterráneo, que era así: Santiago y Castilla. Santiago se entiende el patrono de España. El grito de batalla era para él una seguridad, porque entendía que Dios estaba de su parte y lograrían la victoria. A los prisioneros moros los hizo devolver sobre sus espaldas la campana robada por los musulmanes al famoso santuario de Compostela, lo que era la catedral de Compostela. En la conquista de Córdoba no hizo ningún daño a la población y su primer gran pensamiento fue el de levantar una iglesia en honor de la Virgen. Temía cometer la más pequeña injusticia y ofender también al más despreciado de sus súbditos, porque en él era grande la caridad
hacia el prójimo. Decía que temía más esa maldición de la viejita que las armas y guerrear contra los musulmanes. A las ciudades más importantes que conquistó la dotó de obispados, restableció el culto católico, construyó iglesias, fundó monasterios, hizo donaciones a hospitales, construyó catedrales. Los mayores gozos de su vida fueron la conquista de Córdoba en 1236 y la de Sevilla en 1248. Convirtió en catedrales las grandes mezquitas de esas grandes ciudades, dedicándolas a la Virgen Santísima. Vigilaba la conducta de sus soldados, confiando más en la virtud que en el valor de ellos, ayunando estrictamente él mismo y siendo el primero y modelo para sus súbditos. Siempre llevaba puesto un cilicio áspero y a menudo se pasaba la noche rezando en vigilia ante el Señor, sobre todo en las noches antes de las batallas. En medio del tumulto del campamento vivía como un religioso en su claustro. La gloria de la iglesia y la felicidad de su gente eran los motivos que guiaban su vida. Fundó también la Universidad de Salamanca, la que se podría llamar la Atenas de España de aquel entonces. Sintiéndose cercano a la hora de la muerte, recibió el viático y la unción de los enfermos, en presencia de todos sus dignatarios de la corte y también de su familia, de su esposa y de sus hijos, a los cuales quiso darles ejemplo de devoción y consejos. Especialmente hizo a su hijo Alfonso, que sería el heredero, Alfonso X, el sabio. Antes de bendecirlo, le dio consejos para el gobierno de lo que sería su reino, diciéndole: teme a Dios y tenlo siempre como testigo de todas tus acciones públicas y privadas. Esta regla de vida, seguida por él, fue también gran guía para Alfonso, que llegó a ser considerado un hombre sabio, Alfonso X el Sabio. El 30 de mayo de 1252, el rey Fernando III entregó su alma a Dios. Tenía 53 años. Fue llorado por todos los soldados como un valeroso jefe, incluso como a un padre. Por su pueblo fue considerado un padre providente, un sabio soberano, un héroe, sobre todo un santo. Fernando fue enterrado en la Catedral de Sevilla, ante la imagen de la Virgen Santísima, vestido según su propio deseo, con el hábito tercero de la Orden de San Francisco, puesto que era miembro de esa orden. Junto a su sepulcro ocurrieron muchos milagros. Fue canonizado el 4 de febrero de 1671 por el Papa Clemente X. Su cuerpo sigue incorrupto, pudiéndose contemplar y venerar en la Catedral de Sevilla cada 30 de mayo, tal día como hoy, en el que se celebra su fiesta. Nos confiamos, pues, a la intercesión de este valeroso soldado de los hombres de España y de Cristo, y santo y sabio discípulo del Señor. San Fernando, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!